Terminar con una historia que tiene Argentina, que es que no se puede hacerle perder los derechos sociales, políticos, ambientales, de género, porque son todas peleas ganadas. El primer paro general en un lustro en Argentina contra las medidas del gobierno ultraliberal de Javier Milei ha sorprendido. En pleno verano hubo un seguimiento masivo en transportes y nada desdeñable en servicios. Una fotografía colorida llena de manifestantes ocupando la plaza del Congreso a 45 días de tomar posesión el libertario. Una jornada sin altercados reseñables de la que ya solo cabe preguntarse cuánto tendrá su réplica. Y todo mientras en el Congreso, frente a los manifestantes, los diputados negociaban a cara de perro las leyes que han desencadenado la huelga. Liderada por la todopoderosa CGT, que sacó músculo y logró una bonita estampa en el centro porteño, la protesta afectó a distintos gremios, algunos de ellos clave: camioneros, empleados públicos, sanitarios, transportistas, trabajadores de aeropuertos, miembros del sector cultural, trabajadores de estaciones de servicios y un largo etcétera. Se adhirieron de manera desigual, pero lograron paralizar parte del país. A las 7 de la tarde, los colectivos y trenes dejaron de funcionar. También se unió el gremio bancario, una forma de indignación de la clase media con los tremendos ajustes de una crisis marcada por la inflación que dura ya 6 años, desde 2018, y con la anunciada privatización del Banco Nación por parte del Ejecutivo neoliberal. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al que todos señalan como presidenciable en 2027, se sumó al paro y lanzó un guiño a ese segmento. Sabemos que estos planes de ajuste los pagan siempre los trabajadores y los jubilados y la clase media. Bueno, esto escribía desde Buenos Aires Pablo García para Diario Red. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, Javier Milei ha batido un récord, es el presidente en toda la historia de la Argentina, al que primero le han hecho una huelga general que además ha ido bien. Hoy vamos a hablar de eso en La Base. ¿Qué nos tienes preparado, Sara Serrano? Bueno, vamos a ver todos los detalles de cómo transcurrió la jornada de lucha de ayer y también vamos a ver qué recorrido parlamentario pueden llegar a tener estas propuestas de ley de Javier Milei. Fiscal Levín, ¿a quién sentamos en el banquillo hoy? Bueno, vamos a ver cómo desde el gobierno y desde los medios de comunicación afines en Argentina están intentando construir un relato que contrarreste, digamos, lo que se pudo ver y lo que cualquiera puede ver en las redes sociales, por ejemplo, de la dimensión que tuvo la movilización de ayer. ¿A dónde nos lleva tu dron, Afinogénova? Vamos a ir a la provincia de La Rioja, donde han encontrado una manera de paliar un poco las consecuencias de este tremendo ajuste de Caputo y Milei. Hoy vamos a contar además desde Buenos Aires con Pedro Brieger, un colaborador de este canal y amigo de la casa. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante, compañera. Bueno, han pasado apenas 45 días desde que Milei llegó a la Casa Rosada y desde entonces los precios de la gasolina se han duplicado, el peso argentino se ha desplomado y la inflación ha alcanzado máximos del 211%, convirtiendo a Argentina en el país con mayor inflación del mundo, a la par con Líbano. Como consecuencia de todo esto, entre noviembre y diciembre los precios de los productos y servicios básicos se han disparado hasta aumentar en un 25%. En sus primeras semanas en el cargo, Milei realizó además profundos recortes en el gasto público, despidió a miles de trabajadores del Estado y redujo a la mitad el número de ministerios, pasando de 18 a 9 y acabando de un plumazo con partidas presupuestarias dedicadas a cuestiones como la educación, la salud o la justicia. La patria no se vende, esta fue la consigna que más se gritó en la jornada de ayer. Cientos de miles de argentinos salieron a las calles para protestar contra la incansable motosierra de Milei, que desde que asumió la presidencia del país no ha dejado de recortar lo que queda del exiguo estado de bienestar argentino. El paro, convocado por la Confederación General del Trabajo, es la tercera gran movilización que enfrenta al gobierno de Milei desde que asumió el cargo y la primera huelga general convocada por la principal organización sindical del país en los últimos 5 años. La última fue en 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri. El expresidente Macri, como ya hemos contado aquí en La Base, es el principal apoyo de Milei y su interlocutor con las élites del país. De hecho, algunos consideran que Milei es como una suerte de caballo de Troya de Macri para volver al poder. Y cuéntanos, Sara, ¿cómo transcurrió la jornada de huelga de ayer?
Bueno, pues el seguimiento de la huelga ha sido enorme. Según datos de la CGT, el 80% de sus afiliados en todo el país, unos 5 millones de trabajadores, acataron el paro. Los sindicatos informaron que los hospitales estaban funcionando con servicios mínimos y que los servicios de limpieza y recogida de residuos se habían paralizado. El paro del transporte público, los colectivos, trenes y subterráneos comenzó a las 7 de la tarde para facilitar así la llegada de los manifestantes a las movilizaciones. Y Aerolíneas Argentinas canceló todas sus operaciones. Además, la Asociación de Trabajadores del Estado informó que sus empleados se habían sumado también al paro de 24 horas. Y esto a pesar de que el Gobierno amenazó directamente a los trabajadores de la Administración Pública con descontarles el día de sueldo si participaban en las protestas. Una medida a la que, por cierto, se opuso el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof, que garantizó que respetaría el derecho a huelga de los trabajadores de su provincia, de la provincia de Buenos Aires, y que no descontaría el día a los empleados públicos que se adhirieran al paro general. Así es. Además, grandes movilizaciones acompañaron la jornada de paro en todo el país. Según estimaciones de la CGT, unas 600.000 personas se sumaron a las protestas en la ciudad de Buenos Aires y 1,5 millones lo hicieron en todo el país. En la capital, cientos de miles de personas se congregaron en la avenida que conecta la Casa Rosada, sede del Ejecutivo de Milei, con el Congreso de los Diputados, donde se están tramitando las leyes de recortes del Ejecutivo. Camioneros, trabajadores sanitarios, funcionarios públicos, inquilinos, estudiantes y pensionistas salieron a las calles para mostrar así su oposición a los recortes e instar a los legisladores a que se opongan también a ellos. Estos datos contrastan enormemente con los aportados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que ha difundido que los manifestantes fueron solamente 40.000. Sí, según ella, la gran movilización que se produjo ayer fue la de los argentinos responsables que abrieron los negocios como cualquier otro día. Ahí estaba la noticia según la ministra. Vamos a escucharla. Todo el mundo trabajando, la gente diciendo que quiere que el país avance, que quiere trabajar. Todo el mundo se acercó masivamente, así que fue un momento muy, muy bueno. Donde uno demuestra que saliendo de unos cuantos que vienen en el micro, el país, me llegan imágenes de todo el país todo abierto, todo trabajando. Le ha faltado decir que respeta mucho al cuerpo diplomático. Impresionante, todo el mundo trabajando, saliendo de las imágenes de unos pocos que llegaron en micro, el país todo abierto, todo trabajando. Bullrich apelando a un concepto que ha sido utilizado históricamente por los regímenes totalitarios, como Franco en España, para manifestar su legitimidad ante las protestas, el de la mayoría silenciosa. Y según Milei, esto simbolizaría a las dos Argentinas que quiere crear el sindicalismo. La que se quiere quedar en el pasado y en la decadencia, y la que pone a Argentina en el camino de ser un país desarrollado. Y por supuesto, Milei identifica su proyecto político con el segundo grupo, ¿cómo no? Bueno, los argentinos salieron a las calles de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mar de Plata, Bahía Blanca y Bariloche, pero también hubo movilizaciones importantes en ciudades como Roma, Lima, Montevideo, Bruselas, París o Madrid contra el decretazo de Milei y en solidaridad con el pueblo argentino. La dimensión internacional que están teniendo las protestas contra el gobierno argentino dan buena cuenta de lo decisivo que se está volviendo a nivel global el fenómeno Milei. Cuéntanos, Sara, ¿contra qué se está movilizando la gente? Bueno, pues básicamente contra los dos principales proyectos legislativos de Milei, que buscan acabar con derechos históricos de los trabajadores y desregularizar varios sectores estratégicos de la economía. Por un lado, el decreto de necesidad y urgencia, el DNU, y por otro, la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, conocida popularmente como la ley Ómnibus, por la gran cantidad de artículos que posee. El megadecreto ya está en vigor, aunque ha sido señalado de inconstitucionalidad por la Judicatura y un tribunal ha suspendido, de hecho, la reforma laboral que incluía. Por su parte, la ley Ómnibus, que declara el país en emergencia pública, cuenta con más de 600 artículos que incluyen medidas como la privatización de empresas estatales, el blanqueo de capitales o eliminar algunas protecciones medioambientales. Para más detalles sobre esta ley, recomiendo ver la sección que hizo INA en el programa Resumen de 2023 de la base. La oposición ha alertado sobre los peligros que supone declarar al país en emergencia pública
a todos los niveles, económica, financiera, fiscal, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social, hasta finales de 2025 y con posibilidad de prorrogarla 2 años más. Es un gravísimo error darle más facultades a este presidente que quiere atropellarlo todo, ha advertido Germán Martínez, líder de la bancada peronista de Unión por la Patria, quien también criticó que la ley Ómnibus perjudica a los jubilados, a los sectores productivos y a las economías provinciales. Y precisamente los legisladores provinciales tienen mucho que decir, ¿verdad? Pues sí, la ley Ómnibus se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria y sus más de 600 artículos tienen que ser votados en el Congreso en sesiones extraordinarias previstas para este mes. Por ahora, Milei ha conseguido que se firme un dictamen de mayoría, que es el trámite que necesitaba para que su proyecto de ley avance hacia la Cámara de los Diputados, donde tiene previsto empezar a discutirse el próximo martes. En el Congreso, los legisladores abordarán cada uno de los artículos de manera individual y el proyecto podría caer ahí, ya que el oficialismo no cuenta con mayoría en esta Cámara. Aunque el presidente Milei no quiera, necesita de hecho tiempo para negociar algunos artículos clave de la ley, como los referentes a las retenciones, las jubilaciones o la delegación de facultades extraordinarias. Y en medio de esta búsqueda de acuerdos, el ministro de Economía, Luis Caputo, ha lanzado una amenaza a gobernadores y legisladores que se nieguen a aprobar el texto sin cambios. Todas las partidas provinciales se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado. No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico. Esto es lo que ha dicho a través de la red social X. El primero en manifestarse en este sentido fue, de hecho, Manuel Adorni, portavoz presidencial de Milei. Vamos a escucharle. En caso de que eso no ocurra, el déficit cero o el equilibrio de cuentas públicas no se negocia. Y dentro de esa no negociación, efectivamente vamos a revisar cada una de las partidas que el Gobierno Nacional transfiere o aporta a las diferentes provincias sin tener ningún tipo de contemplación y a sabiendas que efectivamente si esta ley, y lo hemos dicho, digamos, esto no lo estoy diciendo ahora, lo hemos dicho en un sinfín de oportunidades, si no votan la ley, claramente entienden que el ajuste va a ser mayor para todos, no solo para el Gobierno Nacional, sino que también se revisarán dentro del gasto del Gobierno Nacional, y esto es importante que quede claro, cada una de las partidas que hoy el Gobierno Nacional transfiere a cada una de las provincias. Ojalá el pueblo argentino sea capaz de parar el pinochetismo parlamentario que representa Milei. Nos jugamos mucho todos. Muchas gracias, Sara. A ti. Hoy es un día clave, es un punto de inflexión porque hay un paro nacional, porque hoy la clase trabajadora estamos saliendo a la calle y bueno, ahora, ¿qué reclamamos? Además de que caiga el DNU, que haya un plan de lucha, porque con esta medida aislada no va a alcanzar. Manu Levín, adelante. Vamos con ello, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. El impacto del multitudinario paro general en fotos, una Buenos Aires vacía. El éxito de la movilización de la CGT y otros grupos se reflejó en una urbe de calles desiertas, la tranquilidad que siguió a la masiva manifestación en el Congreso y un contraste que revela la magnitud del paro. El paro nacional movilizó a más de 1 millón de personas en las calles de todo el país. Así informa el diario Página 12 sobre la huelga y la movilización masiva de ayer en Argentina, que ha sido el paro nacional que más rápido se ha convocado tras la toma de posesión de un presidente en toda la historia argentina. Y viendo el DNU y la ley Ómnibus, ¿no?, todo lo que viene ahí incluido, no podemos decir que la situación no lo mereciera. Si uno mira las imágenes que inundan las redes sociales, puede comprobar con sus propios ojos el tamaño de las movilizaciones de ayer. Una plaza del Congreso en Buenos Aires en la que no cabía un alfiler, el monumento a la bandera en Rosario desbordado, multitudes en las calles del centro de Córdoba, marchas de miles de personas en ciudades como Santa Fe capital, en Salta, en Tucumán, en Mendoza, también en ciudades del sur como Bariloche, Trelew o Comodoro Rivadavia. Esto fue lo que sucedió ayer en Argentina, pero sabemos perfectamente que eso de dato mata relato es una visión demasiado optimista, por no decir ingenua, de la realidad, y a pesar de todas esas imágenes, el relato político y mediático del bloque gubernamental en Argentina se ha puesto a funcionar a toda máquina, escuchábamos antes ya a Bullrich, para instalar la idea contraria sobre el paro nacional, que fue un fracaso, que el país funcionó con total normalidad y que en las calles había 4 gatos con unos bombos. Vamos a escuchar de nuevo, una vez más,
a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, esta vez en el canal TN del Grupo Clarín. ¿Cómo vio el paro y la movilización de la CGT con la experiencia que usted tiene, ¿no? Como funcionaria, pero también como dirigente política? Bueno, lo vi muy flojo. Me parece que, digamos, 40.000 personas es un número, digamos, bajo, sabiendo que... Sí, lo que dice la policía, ellos dicen otro número, la de siempre, digamos, no se van a poner nunca de acuerdo en cuanto al número. Pero... No, pero, digamos, a ver, estaba la plaza que ni siquiera estaba tomada y una cuadra para atrás. Yo lo vi las imágenes completas. Igual era el 0,19% de los trabajadores de este país. 1 millón de personas participaron en las marchas, decía Página 12, 40.000 personas, un 0,19% de los trabajadores, dice Patricia Bullrich. ¿De dónde saca ese número la ministra? Un número que contradice lo que cualquiera puede ver con sus propios ojos, ¿no? No sabemos de dónde lo saca, pero en fin, si son capaces de negar los 30.000 desaparecidos de la dictadura argentina, pues ¿por qué no van a negar también lo que dicen, muestran unas imágenes que, insisto, cualquiera puede ver en las redes sociales? ¿A quién van a creer? ¿A sus propios ojos o a mí? Se les está yendo un poco de las manos el negacionismo a esta gente ya. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pero Bullrich y los suyos saben que cuando tienes gran parte de los medios de comunicación a tu favor, 1000 palabras pueden valer más que una imagen, y se han puesto manos a la obra. En realidad, este relato sobre el supuesto fracaso de las movilizaciones ni siquiera es algo que haya empezado después de que las movilizaciones sucedieran. Vamos a escuchar un corte de este lunes, 2 días antes de la huelga, en el Canal 13. Así que vamos a tener una prueba ahora el miércoles próximo. ¿Lo del paro? Con el paro, con el fracaso del paro. Con el fracaso del paro. Así que incluso antes de que empezara la huelga, bueno, ya sabían que había sido un fracaso, ¿no? ¿Recordáis cuando un tal Germán Terz, que entonces trabajaba en Telemadrid, grabó su crónica sobre la huelga general del 14 de noviembre de 2012 en España, un día antes de que tuviera lugar, diciendo que había sido un fracaso? Pues se ve que a la derecha mediática argentina le ha gustado esa idea. Total, empezaron ya antes de que el paro diera comienzo y después pues han seguido propagando ese relato por tierra, mar y aire. Escuchábamos antes a Bullrich, vamos a escuchar ahora a Alejandro Fantino, uno de los principales apoyos mediáticos del presidente. Milei, recordemos, le llama el padre de la criatura, que lo puso a jugar en primera. Vamos a escucharle en su programa. Dale, Xavi. ¿Cuántos fueron hoy? No tiren boludeces. No tiremos boludeces, ¿eh? No tiremos boludeces para provocar. Seamos justos. Empecemos a desestimar cifras que no son. Tiro, voy preguntando, voy de arriba para abajo, no de abajo para arriba. ¿Fueron 200.000? No. Por eso voy preguntando, no. ¿Fueron 150.000? No. ¿Nos acercamos a 100.000? No. No parece tampoco. Bueno, ya bajamos de 100.000. ¿Fueron 80.000? No. ¿Cerramos en 60.000? No. No. ¿Podemos cerrar en 50.000? Sí. Medio River. Ahí podríamos. Un mal partido de un River que no juegue por nada o un Boca que no juegue por nada, una Bombonera al 50%, un poquito menos. La Bombonera que tiene 75.000, Mona, ¿tendrá? No, menos. 60. Sí, 55. 58 bueno, me parece. una Bombonera. En fin, enseguida vamos a seguir viendo que a Fantino se ve que se le fue la mano con el mate porque estaba un poco alterado, pero si el padre de la criatura está tan nervioso con el paro de ayer, igual es que ha escocido la movilización. Vamos a escuchar también enseguida algo más de Fantino, como os decía, que se siguió viniendo arriba. Antes escuchamos el mismo relato idéntico en el canal macrista La Nación Más, la madre de la criatura, podríamos decir, en boca del presunto economista Gustavo Lazzari. Apuntando, mira lo que es esa plaza, es el Nacional B, no hay nadie ahí. Es un torneo de ascenso, es un partido de ascenso, es cuarta fecha. Claramente no había ni clima de paro, no había ni ganas de movilizar, porque no... me parece... ¿Hubo paro? No. ¿No hubo paro? No, de ninguna ¿En la manera. práctica? No, la ciudad funcionó todo normal. A ver, es un discurso, entendamos, es un discurso donde esperaban 500.000 personas, fue menos gente que
en un Tristán Suárez Atlanta por la 4ª fecha del Nacional B, entonces habrá estado caliente como una pava, y para trascender dijo esta pavada, pero no tiene entidad. No puedes contestarles. ¿Fue un fracaso el paro? Yo creo que sí. Yo vi la verdad, no recorrí toda la Argentina, pero vi que todo el mundo funcionó normal. ¿Para vos, Rubén? No había clima popular. Yo el registro que tengo de testeo periodístico es que fue más acto que paro. Bueno, el testeo periodístico. ¿A quién van a creer? ¿A sus propios ojos o a esta gente? Ya veis que se están empleando a fondo y, como Dios los cría y ellos se juntan, vamos a escuchar ahora a los dos juntos, a Fantino y a Lazzari, diciendo exactamente lo mismo, hasta con los mismos chistes en el programa del primero de Fantino. ¿Cuándo sirve esto? Cuando en lugar de tener 6 millones de trabajadores en el sector privado, tenemos 12. Entonces, acá el sindicato no sacó la cuenta, hoy se dio un paro al cohete. Decile, boludo, al pedo. Claro. No se dieron cuenta, ¿no? Porque el tema es que tiene que tener 12 millones. Le hicieron re político, olvídate. Bueno, y le salió mal. Le salió mal. Le salió mal, obvio. Fue un parito, ¿eh? Sí, pero obvio, más vale, era obvio. Si no había clima. Me parece. No había clima, sí. Es raro que los peronistas no lean la calle, ¿eh? Estoy preocupado con ese tema. Porque siempre fueron los tipos con más calle del mundo. ¿Viste, Lacha? No leyeron. No está leyendo. Qué falta de timing, ¿eh? No la leyeron, ¿eh? No. Aparte no había clima, no había. En un paro en las protestas te das cuenta. Sí, no había clima. Tomás 2 taxis, una... Sabemos que los opinadores siguen argumentarios, pero escuchar exactamente las mismas palabras dichas por Bullrich, por parte de Fantino y por este presunto economista, hasta con las mismas expresiones humorísticas, ayuda bastante a entender cómo funciona esto de los relatos mediáticos. Claro, el mismo argumentario al dedillo repetido por todos los poderes mediáticos que apoyan el mega ajuste de Milei. Os traigo un par de titulares más sobre el seguimiento de la huelga porque, a ver si adivináis qué término están utilizando muchos medios de comunicación para calificar lo que hicieron quienes participaron en la huelga y las movilizaciones. ¿Qué sustantivo utilizan? No lo sé, quizá apoyo. Adhesión, seguimiento. No, acatamiento. Clarín, acompañada por el PJ y la izquierda, la CGT mostró su poder de movilización, pero el paro tuvo un acatamiento dispar. Infobae, el nivel de acatamiento al paro fue menor al 4% en los comercios porteños, según una entidad PYME. Según la RAE, acatar significa aceptar con sumisión una autoridad o unas normas legales, una orden, etc. Flipa colorines, así que los trabajadores no se movilizaron voluntariamente, no, sino que aceptaron con sumisión la convocatoria de los malvados sindicalistas y peronistas. Vaya que según esta gente, los trabajadores argentinos son libres para vender un riñón, son libres para morirse de hambre, como dijo Milei, son libres para convertirse en esclavos, en definitiva. Pero si se movilizan, no están siendo libres, están acatando. Acatando, el típico discurso gorila, como se dice allá, de la derecha argentina, de que cuando el pueblo sale a la calle es porque les dieron unas galletitas y una Coca-Cola, vinieron en micro, como decía Bullrich, los llevaron, ¿no?, en autobuses, les obligan los sindicatos, bueno, todo eso condensado en una palabra nada inocente, acatamiento. Bueno, justamente al hilo de esto, en el discurso político y mediático del bloque gubernamental sobre la movilización de ayer, hay un ejercicio también muy evidente de inversión de las élites, ese mecanismo discursivo omnipresente en el discurso de las viejas y nuevas ultraderechas que hemos analizado aquí en varias ocasiones. Fijaos, titular de Infobae con las declaraciones de la ministra de Exteriores de Milei, Diana Mondino. Dice, Diana Mondino cuestionó el paro de la CGT. Es convocado por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chofer. Y volvamos a escuchar a Fantino. ¿Hasta cuándo nosotros nos vamos a bancar? Porque, ¿cuál era el eslogan de la gente hoy? El pueblo estaba trabajando, la gente estaba laburando. Puede ser. Pero estos tienen te arman un relato del pueblo trabajador. Que, está bien, yo entiendo que había trabajadores ahí. Pero yo no creo que Daer sea pueblo trabajador. Para mí tiene los nylon puestos en la espalda todavía, como un 0 kilómetro de laburo. Yo no soy pueblo trabajador. ¿Por qué yo? ¿Por qué? Porque me fue bien y gané algo de guita. Yo no soy laburador, no soy laburante. Yo no entro en la categoría de laburador o de pueblo laburador. Para eso no. Chupame un huevo, ¿por qué no voy a entrar? El policía que pegaron tampoco. Discúlpame, yo, a ver, ¿por qué? Yo vine acá con una mano atrás adelante de San Vicente a laburar en el 92 acá, me toman una prueba entre Radio Mitre, me preparé, me formé, estudio, me recibí. ¿Qué? ¿No soy laburador? Sí. No laburo, yo no entro en la categoría de pueblo argentino. ¿Qué? Para ser pueblo, ¿qué tiene que ser? Tenés que ser peronista,
tenés que tener 2 arrugas en el cuello acá atrás, tenés que tener la remera verde de camionero cortada acá y tenés que hacer la B así, que si en vez de la B haces un símbolo de la cruz, sos un religioso y tenés que decir cada 3 palabras Perón para ser pueblo. No soy pueblo yo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tocar el redoblante? ¿Sacar 2 tonos con la trompeta? ¿Hacer así con la mano como si fuese la barra de Chacarita? Chupame un huevo, boludo. ¿Pero quién sos? ¿Desde dónde, boludo? ¿Desde dónde la categoría de pueblo es de ellos? ¿Por qué le voy a ceder la categoría de pueblo, boludo? ¿Por qué el pasado, se armaron un pasado mítico y están estructurados en que ellos son el pueblo? ¿Y yo qué soy? La concha de mi madre. ¿De qué soy yo, boludo? Perdón con la chita que me está viendo, mi santa madre. ¿Qué soy? Me saco, boludo. ¿Qué soy? ¿Qué soy, un danés? ¿Qué soy, un noruego, boludo? ¿Que vivo en Oslo? Pescando bacalao en Oslo, boludo, y estoy acá y llega... ¿Qué soy? Me rompo el traste poniendo impuestos, laburando, armamos neura. Basta, loco, ¿por qué tengo que bancarme que estos tipos sean el pueblo, la calle, el pueblo? Que me chupen un huevo. En fin, yo lo que empiezo a dudar escuchando a este histrión es si para apoyar a Milei es condición sine qua non ser maleducado, grosero y desagradable. Luego se preguntan cómo puede ser que un lunático como Milei sea presidente de Argentina. La verdad es que escuchando al padre de la criatura se entiende mejor cómo salió la criatura de tal palo de la astilla. De todas formas, a ver si lo he entendido porque no me queda nada claro. Así que las élites, la oligarquía, son los sindicalistas y los dirigentes sociales y los trabajadores del pueblo son los millonarios como Fantino. Efectivamente, los millonarios como Fantino, esos son los que laburan, son el pueblo. Como Macri, como Galperín y como Elon Musk, esos son los hombres del pueblo que trabajan y generan riqueza. Y Amancio Ortega también, que además es moda galega. Tremenda la ofensiva de la derecha mediática argentina a raíz del paro de ayer, lo cual, insisto, es una buena noticia porque si no les preocupara cómo puede evolucionar esa movilización, no gastarían toda esta saliva en propagar todo ese relato. Eso sí, acabamos con esto. A veces quieren lanzar tantos mensajes para atacar la huelga que se les olvida ser coherentes consigo mismos. Hemos visto todo este marco del fracaso que quieren construir, pero ayer alguien lo echó un poco por tierra y no un cualquiera. Javier Lanari, ex de La Nación Más y actual alto cargo del gobierno Milei. El paro de la CGT le cuesta al país más de 1.500 millones de dólares. Con ese dinero se podrían construir rutas, hospitales y escuelas. Es una tragedia perder tantos recursos en un país con 50% de pobres. Vaya, así que la huelga de la clase trabajadora argentina hizo perder 1.500 millones de dólares. Pero no había sido un parito y un fracaso que no acató nadie, ¿eh? Y sobre todo, no era que la riqueza la producen los empresarios, que son héroes, como dijo Milei en Davos. En fin, que se le ocurre un poco la próxima vez. Gracias, Manu, y que nos chupen un huevo. Es para que se caiga el DNU, que nos está matando a todos en la miseria, para que en realidad se tire abajo la ley ómnibus, que ayer le dieron algunos dictamen para que se pueda sesionar, para que se vaya el protocolo de Burri, para que se caiga, porque es un protocolo represivo y donde nadie dijo nada de los diputados, porque ya lo aplican en las provincias. Adelante, compañera, vamos allá. Vamos a La Rioja. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino Génova. Bocanfor, Bofes, Secacor, Lecop, Lecor, Petrobonos, Quebracho, Semis, Patacones. No son nombres ni de marcas, ni de empresas, ni de comidas. Son las cuasimonedas que circularon en Argentina en 2001, antes de la peor crisis económica que derivó en el Corralito y la operación huida del entonces presidente Fernando de la Rúa en un helicóptero desde el tejado de la Casa Rosada. ¿Qué son las cuasimonedas? Son bonos de deuda que empezaron a emitir masivamente algunos gobiernos provinciales y el gobierno nacional de Argentina en 2001. En realidad surgieron en los años 80, pero se recurrió a ellas décadas después. Cada cuasimoneda equivalía a una cantidad determinada de pesos, se veía físicamente como un billete más, con nombre propio, y en la práctica funcionó como una moneda legal, se usó para comprar víveres, fue aceptada por cantidad de establecimientos, se empleaba en transacciones cotidianas, en fin. Había una falta de liquidez tremenda y para poder pagar sueldos públicos, esa fue la solución. Imagínate que hay un problema grave con el acceso a los euros y el gobierno decide que va a imprimir otro papel distinto y se compromete a que ese papel tenga el mismo valor y a pagar esa deuda en un futuro cuando la situación mejore.
y aquí no ha pasado nada. En 2003, de hecho, el gobierno de Néstor Kirchner inició el rescate de las cuasimonedas, canceló la deuda de la nación y de las provincias, y esa historia tuvo un final más o menos feliz y parecía que no habría vuelta a las cuasimonedas, porque, bueno, muy grave tiene que ponerse la cosa como para que lo plantees de nuevo. Bueno, pues llegaron Milei, la hermana y 2 caputos y los perros, como dijo el otro día Ofelia Fernández, al rescate de la Argentina. Y algunos lo volvieron a plantear, ¿verdad que sí? Hace una semana, el gobierno de la provincia de La Rioja, al noroeste del país, aprobó la creación del bono cancelación de deuda, BOCADE, lo que supone un regreso de las cuasimonedas a la Argentina 23 años después. El objetivo es sostener la economía provincial, el comercio local, pagar a los trabajadores y asegurarse de que la gente no pierda poder adquisitivo, según explicaron en el gobierno de La Rioja. Así, se emitirán bonos por valor de $28 millones al cambio oficial actual, que se podrán usar dentro de las fronteras de la provincia. Muy anarquista, pero de los de verdad, de los anarcosindicalistas, los de la provincia de La Rioja, ¿no? Pasando del Estado central y creando su propia moneda. Bueno, más que anarcos, peronchos, habría que decir, peronistas. El gobernador de esa provincia, Ricardo Quintela, se presentó por el Frente de Todos, era como se llamaba la marca electoral unitaria del peronismo en la etapa anterior, ahora es Unión por la Patria, y es militante peronista desde muy joven. Gobierna la provincia desde 2019 y en los comicios recientes fue reelecto. Quintela implementó durante su gestión una serie de políticas públicas que convirtieron, de hecho, a la provincia de La Rioja en la menos desigual del país, según una encuesta permanente de hogares elaborada por el INDEC. También la provincia registró la menor tasa de desempleo, el mayor número de propietarios de una vivienda, una mayor conectividad a Internet y un mayor empleo privado. Colectivismo, comunismo, socialismo, marxismo cultural. Javier, sal de ese cuerpo. El caso es que el gobernador Ricardo Quintela se opuso a Milei desde los inicios. Primero pidió a la Corte Suprema de Justicia que declarara inconstitucional el decreto de necesidad de urgencia aprobado por el nuevo gobierno y ahora desafían el enorme ajuste de Luis Caputo y Federico Sturzenegger, artífices del mayor endeudamiento argentino de la historia, convirtiéndose en la primera y de momento la única provincia en retomar la emisión de las cuasimonedas. ¿Qué opinan los economistas de esta medida? Las ventajas parecen evidentes, se palia el problema de la liquidez y la pérdida de poder adquisitivo. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos, ¿no? Bueno, primero hay que tener en cuenta que se trata de un tipo de medida a la que uno recurre en situaciones extraordinarias, extraordinariamente malas, mejor dicho, cuando ya no hay soluciones convencionales de primeros auxilios y solo queda probar con desfibrilador. Podríamos llamar la herramienta de desesperación monetaria. Al final hablamos de una deuda que asume el emisor de la misma y que tarde o temprano tendrá que pagar, junto con los intereses acordados, además. Entonces, los riesgos que presenta la cuasimoneda son los mismos que presenta un bono de deuda tradicional. ¿Tendrán en un futuro dinero para saldar esa deuda? Bueno, la Argentina de hoy da un horizonte de planificación de días e igual estamos siendo generosas. Bueno, por lo pronto Milei ha dicho en la red social X que el gobierno de ningún modo va a rescatar ninguna moneda provincial, a diferencia de lo que hizo Néstor Kirchner en 2003. Así que bueno, solo queda confiar en que el gobierno de La Rioja sepa gestionarlo. Según una investigación del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, una emisión en exceso de cuasimonedas puede provocar una mezcla entre inflación y desvalorización de esos bonos. Indican que en 2001, por ejemplo, los niveles generales de precios en varias provincias emisoras de cuasimonedas eran superiores al promedio del país y además eran mayores si se pagaba en bonos. En Corrientes, por ejemplo, el valor del bono pasó a equivaler en la práctica a un 49% del valor del peso, menos de la mitad. Y esto se tradujo en mayor pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos que cobraban en esas cuasimonedas.
Carlos Maslatón, abogado y analista bursátil liberal, muy popular en el país, que apoyó a Milei en sus inicios y luego se divorció de él por una serie de desacuerdos, muchos vinculados con la hermana Karina, ha sido de los primeros en animar a la creación y la libre circulación de las monedas provinciales. Hace 10 años publicó una columna en Infobae que hoy vuelve a compartir a raíz de todo el debate sobre las cuasimonedas, en la que habló de que una convivencia de la moneda nacional con distintas monedas provinciales era perfectamente posible. Que cada provincia se juegue, que decida si quiere moneda propia o no, que decida cuánto emitir, que se encargue libremente de administrar su política monetaria y que aprenda a lograr que su papel sea aceptado si quiere, o que acepte las consecuencias de no generar confianza si no sabe cómo hacerlo o si no le interesa. Que cada una decida si aplicará tipo de cambio flotante o fijo frente al peso argentino y las restantes monedas provinciales, y si dejará a su vez cotizar a su moneda contra divisas extranjeras. Una provincia que bien administre su sistema puede lograr tener una moneda dura que sirva para adquirir dólares, euros o reales, y que sea demandada así por habitantes de otras provincias para protección de sus ahorros o como medio de pago. Esto decía Maslatón. Y desde que Milei ganó las elecciones y Argentina empezó a prepararse para el ajuste anunciado, estuvo Maslatón dirigiéndose desde su cuenta de X al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para que emita la moneda de la provincia de Buenos Aires. Lo que dice es que tiene que ser una moneda y no un bono, no una cuasimoneda. Una moneda que se emita por un valor total y para siempre de 10 billones de pesos actuales, algo parecido a lo que hicieron con el Bitcoin en el momento de su creación. Una moneda que se imprima en un papel de alta calidad, que circule en el territorio provincial y en cualquier parte del mundo y que no esté sujeta a especulaciones bancarias. Bueno, de momento Kicillof parece inclinarse por los pesos argentinos, pero quién sabe qué acciones tendrán que tomar a medida que Milei y Caputo avancen en los recortes. Las monedas provinciales, las cuasimonedas, los bonos de deuda son en esencia cuidados paliativos para una economía devastada. Aparecen cuando no queda otra, al igual que el trueque. En esta situación pueden aliviar algo el dolor, pero claro, el objetivo final es curar la enfermedad. Y no queda muy claro que Milei y Caputo sean buenos médicos. Gracias, Ina. Se intenta desmantelar justamente el ámbito intelectual, el ámbito cultural, justamente para convertirnos en más dóciles, en más ignorantes y en más manipulables. Bueno, hoy conectamos con Buenos Aires, ahí está Pedro Brieger. Compañero, muchas gracias por atender una vez más a la base. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Pedro, ¿cuál es tu valoración del paro y de las movilizaciones de ayer? Bien, primero hay que señalar que probablemente esto sea un récord mundial de realizarle un paro general de las principales estructuras sindicales y movimientos sociales a un gobierno, apenas 45 días después de haber asumido. El récord anterior lo tenía Fernando de la Rúa, que duró apenas 2 años en el gobierno. Ustedes recordarán, en el año 2001 renunció, se fue en helicóptero, esa imagen emblemática de lo que pasó en el año 2001 en la Argentina, aplicando algunas políticas similares a las que se quieren aplicar a otra. Ahora, eso ya de por sí es algo muy significativo y muy raro. Un paro y movilización que se realizó en todo el país, no fue solamente en la ciudad de Buenos Aires, aunque ya sabemos que Dios atiende en Buenos Aires, como muchas veces atiende en Madrid, en París, en Roma, en las capitales. Entonces los grandes medios de comunicación se centran en lo que pasa en la capital. Sin embargo, los medios de comunicación de Buenos Aires tuvieron que prestar mucha atención a manifestaciones masivas que hubo en otras ciudades y en ciudades donde no suele haber manifestaciones. ¿Por qué? Porque acá la sensación que existe es que Javier Milei quiere refundar el país, elaborar una nueva constitución sin decirlo y sin pasar por el Congreso. Por eso se habla tanto de poderes monárquicos. Y en contra de esto y un conjunto de medidas que tomó Milei, salió la gente a las calles. ¿Qué tal? Sara. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Yo quería pedirte que nos contaras un poco qué recorrido parlamentario podría llegar a tener la ley Ómnibus, teniendo en cuenta que Milei no cuenta con mayoría en el Congreso, que es al final la Cámara que tiene que votar cada uno de los artículos que forman parte de esta ley. Mira, no se sabe bien porque en principio tendría que ir al Congreso, pasar por comisiones. Ayer hubo un escándalo porque en una comisión le dieron un aval
a una parte del documento en blanco, después la gente, los legisladores recibieron otra cosa. Milei quería conseguir que hoy se debatiera en el Parlamento, no se logró, será la semana que viene. Hay una situación muy confusa porque está claro que hay diferentes rechazos tanto al decreto de necesidad de urgencia como a la llamada ley ómnibus en los diferentes partidos políticos. No quieren firmarle un cheque en blanco. Hay partidos políticos de derecha, el PRO de Mauricio Macri e incluso la Unión Cívica Radical, parte importante, que está dispuesta a votar a favor de muchos elementos que trae Javier Milei, pero no de todos, y esto está postergando la situación, porque Milei quiere que se vote absolutamente todo, es a todo o nada. De hecho, ayer un ex legislador peronista decía el objetivo de Javier Milei de refundar el país ha fracasado, porque no va a poder llevar adelante su proyecto en el Congreso, ni en diputados, ni en senadores. Lo que le queda es convocar algo que había dicho Milei, convocar a un referéndum que en la Argentina no es obligatorio ni es vinculante. No es como en el Uruguay, donde, por ejemplo, se junta una cantidad determinada de firmas, una parte del padrón electoral, se convoca un referéndum y ese referéndum sí es vinculante. No es el caso de la Argentina, ustedes saben, cada país tiene políticas diferentes respecto de lo que son los referéndums. Suiza está muy acostumbrada a hacerlo. La Argentina no tiene esa tradición, más allá del costo económico, ¿no? que implicaría un referéndum, tomando en cuenta una frase que mencionó recién Pablo, que hay que tomarla con matiz, de una Argentina devastada. No es tan así. Si bien es cierto que tiene altos niveles de pobreza, hay niveles de actividad muy importantes en la Argentina. Argentina sigue teniendo un alto nivel económico de producción que muchos otros países de América Latina que supuestamente están mejor no tienen. Producción automotriz, producción científica, producción de exportación. Entonces, la imagen que ha dado Javier Milei planteando ya hace 2 años que se iba a llegar a una hiperinflación, no se concretó, pero es real que la inflación es un mal que afecta a la Argentina. Bueno, un mal, no es un fenómeno meteorológico, no, es un mal causado, obviamente, donde hay algunos que se benefician, pero ese tal vez es el talón de Aquiles de lo que está pasando en la Argentina. La inflación, lo que lleva a altos niveles de pobreza, entre otros motivos, y la diferencia entre la economía formal y la informal. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Hace unos días, un compañero porteño que estaba por Madrid me puso un poco al día y me decía que a Milei ya le dicen Semana Santa porque no se sabe si cae en marzo o en abril. Yo te quería preguntar si eso efectivamente describe un estado de ánimo que es real y que está creciendo en el país, o si es un juicio, digamos, muy optimista, demasiado optimista, que no se correspondería con la realidad. Y, bueno, ¿cómo ves, digamos, la evolución de la popularidad de Milei? Si piensas que ya en estos 45 días perdió una parte significativa de ese apoyo que obtuvo, y si crees, aunque sea difícil hacer pronósticos, que efectivamente Milei no terminará su mandato. Es difícil hacer pronósticos, es imposible. La verdad no me arriesgaría a decir qué es lo que va a pasar. Hay una situación complicada, pero estamos frente a un fenómeno político absolutamente novedoso. Por lo tanto, no sabemos cómo va a reaccionar. Hay que recordar que es minoría en las 2 cámaras, que no tiene el apoyo de gobernadores ni de intendentes propios, porque no los tiene, que es un movimiento, partido político novedoso, que no parece caracterizarse por las movilizaciones populares. De hecho, accedió a la presidencia sin grandes movilizaciones populares de apoyo. Su característica de la política es diferente, características mesiánicas del propio personaje. Hay que tomar en cuenta que cuando él asumió la presidencia, salió a las escalinatas del Congreso, no le habló al Congreso, le habló a la gente que estaba ahí. Pensaban que iba a haber una multitud. De hecho, frente a la plaza, los 2 congresos, como se la denomina, pusieron altoparlantes y pantallas para la gente que iba a estar detrás, y la multitud era tan pequeña que ni siquiera llegó a las pantallas, pero su poder está en otro lado, y eso es lo que tal vez es tan difícil de discernir, dónde está su poder. ¿Perdió apoyo? Probablemente ha perdido apoyo de algunos sectores que lo votaron y ven que la leche aumenta todo el tiempo, que el queso aumenta todo el tiempo, que el transporte público va a aumentar. Lo que pasa es que también Milei es consecuencia de un discurso
neoliberal de economistas y comunicadores en los grandes medios de comunicación que han tenido la hegemonía durante estos últimos 40 años, que ha calado muy hondo. Por ejemplo, ayer el discurso del gobierno y de quienes apoyan a Milei es que salieron a la calle los privilegiados, la casta de los privilegiados, los sindicatos. Más allá de cómo funcionan los sindicatos en la Argentina, el problema no son los sindicatos, el problema es que hay mucha gente que tiene todavía un sueldo regular, es parte de la economía formal, tiene vacaciones, tiene aguinaldo, este sueldo que se le da, el sueldo 13 dividido en dos partes, y a esto lo llaman privilegiados. Una persona que trabaja en la educación o en la salud, en el empleo formal, se lo ha categorizado de privilegiado. Claro, frente a una persona que está en la economía informal, que no tiene aguinaldo, que no tiene jubilación, que no tiene papeles en blanco, como solemos decir, por supuesto que está mucho mejor. Pero se ha construido un relato de que esas personas son privilegiadas, de que esas personas son la casta, como si la culpa la tuviera un empleado público que puede ganar 150 euros o un docente o una persona que se dedica al área de la salud y no la gente más poderosa del país. Bueno, este es un discurso que ha funcionado durante 40 años. Afectó la denominada clase política o la casta. Ustedes saben mejor que yo lo que significó en el Estado español el tema de la casta. Ahora bien, ese discurso ha calado tan hondo que mucha gente cree que efectivamente Milei va a atacar los privilegios. Pero está claro que no va a atacar los privilegios porque no va a atacar a los más poderosos. Hay una inversión de la palabra privilegios, pero esto todavía tiene apoyo muy fuerte en los sectores que obviamente están con Javier Milei y en sectores que apoyan las políticas neoliberales que las han apoyado. La batalla cultural es parte de la batalla política y en algunas cosas los economistas y comunicadores neoliberales han triunfado en lo que se llama el sentido común, en otras no. Ina. Pedro, buenas tardes, un gusto saludarte. Estábamos hablando ahora justo de la medida del gobierno de La Rioja con la introducción de la cuasimoneda. Entiendo que es una pregunta más económica, pero tú viviste la crisis de 2001, sabes que estuvieron varias en circulación. ¿Cómo valoras esa medida y qué efectos puede tener en la economía de la gente? Mira, el gobierno de Milei claramente está chantajeando a las diferentes provincias, hay 24 provincias en la Argentina, los gobernadores que no son de su signo político, porque reciben una parte importante de la torta que se reparte del Estado. Entonces lo que quiere hacer Milei es presionarlos para que le voten a favor, y lo está logrando en algunos casos, para que le voten a favor, porque si no le quitan los recursos nacionales. La alternativa de una moneda propia es complicada. Escuchaba lo que decían de Malatón. Malatón es un personaje bastante particular que apoyó a Milei, que estuvo con Milei durante muchos años y que hace una propuesta que la mayoría de los economistas que están con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no parecen estar de acuerdo. Es una medida paliatoria. Es tratar de darle a las personas que viven en una provincia la posibilidad de comprar productos básicos en la provincia. Obviamente que no le va a servir a la gente para salir a viajar y visitar España, pero la mayoría de las personas que viven en La Rioja no van a España. No sé qué porcentaje será, 0,1% de las personas que viven en La Rioja tal vez visitan España. La mayoría de la población utiliza la moneda, la que sea, para comprar insumos básicos. Lo que pasa es que eso te desequilibra la economía, de eso no cabe la menor duda. Ahora, hay gente que está a favor, gente que está en contra. Me cuesta opinar, pero reitero, me parece que es una medida paliatoria frente al aumento del precio de prácticamente todos los productos básicos, gas, electricidad, transporte público, salud, medicina privada. No sé cómo lo van a implementar. Hay que ver si lo logran implementar. Muchísimas gracias por atender